Dios te bendiga y Dios te guarde. Pastor Jonathan Jiménez te habla en el día de hoy y vamos a continuar con la serie de estudio bíblico que se titula Doctrinas Bíblicas y estaremos ya en el tema número 5, donde estaremos hablando sobre el Espíritu Santo. Esperamos que este video sea de edificación y de gran ayuda para tu vida espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Ya estamos aquí. El tema número 5, doctrina bíblica. Vamos a hablar de Dios, el Espíritu Santo. Y en unos estudios hemos estado hablando acerca de la Trinidad, el tema número 2. Y ya venimos con el tema número 3 hablando de Dios el Padre. El tema número 4 hablamos de Dios el Hijo. Y ahora el tema número 5 vamos a hablar del Espíritu Santo. Estamos detallando parte por parte los personajes de la Trinidad. Y en el día de hoy estaremos hablando a profundidad acerca de lo que es el Espíritu Santo, donde vamos a ver su deidad, quién es el Espíritu Santo. Vamos a ver su nombre, sus nombres, su carácter, su personalidad. Y vamos a ver que el Espíritu Santo realmente es Dios. Amén. Iniciemos. Se indica que hay 3 personas en la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que ellas son un solo Dios. Lo hemos visto en estudios pasados. Tenemos un texto bíblico en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, donde dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y dice que estos 3 son uno. Entonces, la tercera persona designada en la Trinidad es el Espíritu Santo. Hay muchos conceptos erróneos sobre la identidad perfecta del Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística. Otros ven al Espíritu Santo como un poder impersonal que Dios pone sobre los seres humanos, sobre los hombres, un poder. Otros ven al Espíritu Santo como un viento. Pero ¿qué dice la Biblia realmente de la identidad del Espíritu Santo? De esta manera nosotros podemos responder que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina, un ser con una mente, con emociones, con voluntad. Es decir, que el Espíritu Santo no es un viento, como muchas personas dicen, o es una fuerza mística, sino que es un ser que tiene mente, que habla, que piensa y que tiene voluntad. Es decir, que el Espíritu Santo es Dios. Demostrar su deidad o demostrar que es Dios es de suma importancia que nosotros conozcamos esta enseñanza. Por ejemplo, la palabra deidad se define como el carácter de ser Dios. Amén. O rendirle culto a un objeto como si fuera Dios. Eso es una deidad. Una deidad es ser un Dios. O sea, cuando encontremos la palabra deidad o divinidad en las Escrituras, entonces se está refiriendo a un Dios. Entonces, principalmente en las religiones politeístas tienen varias deidades. De ahí la palabra divinidad. De ahí viene la palabra divinidad o divinidades. La palabra politeísta significa que adoran varios dioses o más de un Dios. No somos politeístas. Igualmente los cristianos no somos politeístas, porque no adoramos muchos dioses, adoramos a un solo Dios. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo es Dios se ve claramente en muchas partes de las Escrituras. Veamos. Hechos capítulo 5, verso 3 y verso 4. Leamos. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí en este texto bíblico presenta al Espíritu Santo como Dios. El verso 3
dice que Pedro le dice a Ananías que por qué él le mintió al Espíritu Santo. Y en el verso 4 claramente expresa que no le ha mentido a los hombres, sino a Dios. Él pensó que le había mentido a Pedro. Y Pedro le dijo, tú no me has mentido a mí, tú le mentiste al Espíritu Santo, tú le has mentido a Dios que está dentro de mí. Otro texto bíblico lo tenemos en Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 16. Leamos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y dice el 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, notemos que la palabra Señor aquí está con S mayúscula y Espíritu está con E mayúscula, porque se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu de Dios. O sea, aquí la Biblia enseña que el Espíritu es el Señor. Amén. El Espíritu Santo es el Señor. Y la expresión el Señor quiere decir que es Dios. O sea, aquí hemos demostrado la deidad del Espíritu Santo con estos textos bíblicos que nos enseñan que el Espíritu Santo es Dios. Hablar de su personalidad, podemos decir que una persona se define como un ser con cualidades que difieren de los objetos. Por ejemplo, estas cualidades son hablar, pensar, amar, odiar, llorar, reír, tener emociones y voluntades. Por ejemplo, una mesa no es una persona. Una casa, un carro no es una persona. Un celular no es una persona. Un objeto no es una persona porque no tiene voluntad ni emociones. Pero el Espíritu Santo no es un viento, porque un viento no es una personalidad. El viento no habla, el viento no piensa, el viento no tiene emociones. Pero el Espíritu Santo sí es una persona. Y vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. Podemos conocer que el Espíritu Santo es en verdad una persona divina, porque Él posee una mente, posee emociones y posee voluntades. Entonces, la Biblia enseña que el Espíritu Santo piensa y conoce. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Leamos. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces aquí la Sagrada Escritura dice que los misterios de Dios nosotros los conocemos a través del Espíritu. Porque el Espíritu dice que todo lo escudriña y todo lo conoce. Y por medio del Espíritu nosotros lo sabemos. Dando a entender que el Espíritu conoce y escudriña. Que eso lo hace una persona. Otro punto de la personalidad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo puede ser contristado. Es decir, se entristece. Porque la palabra contristar significa entristecerse. Veamos, Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces aquí la Sagrada Escritura nos enseña que el Espíritu Santo puede ser contristado. El apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Es decir, que no hagamos que el Espíritu Santo se entristezca. ¿Y cómo nosotros contristamos al Espíritu Santo? Pecando. O sea, el apóstol Pablo nos enseña que no lo contristemos. Otra personalidad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad. En 1 Corintios 12, del 7 al 11, habla de los dones del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo reparte dones de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a como Él quiere. Si Él reparte los dones como Él quiere y según la capacidad del que va a recibir los dones. Por eso aquí tenemos en este punto que el Espíritu Santo, amén, reparte de acuerdo a su voluntad, dando a entender que tiene voluntad. O sea que Él reparte los dones espirituales como Él quiere. Bien, leamos 1 Corintios capítulo 12, del 7 al 11. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea, aquí la Sagrada Escritura nos están enseñando que el Espíritu Santo reparte los dones espirituales como él quiere y según la capacidad que él entienda de cada persona sobrellevar. Entonces, hemos visto aquí parte de las cualidades que revelan la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, y como Dios, el Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como consejero y consolador, tal como lo prometió Jesús, que la acción de él ser consejero y ser consolador también representan y revelan la personalidad del Espíritu Santo. Bien, leamos Juan capítulo 14, verso 16 y verso 26. Amén. Verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí en el verso 16 dice que Jesucristo va a rogar al Padre para que envíe otro consolador para que esté con nosotros. Y el verso 26, mire lo que dice. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará toda la cosa y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces en el verso 16 dice que el Espíritu Santo va a rogar al Padre para que envíe al Consolador. Y en el 26 dice que este Consolador que viene del Padre nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todas las cosas. Un viento no enseña ni recuerda. Eso solamente lo hace una persona. Por eso aquí estamos viendo revelado la personalidad del Espíritu Santo. Amén. Donde dice que él nos va a recordar todas las cosas y nos va a enseñar todas las cosas. Otro texto bíblico lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26. Leamos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces aquí también en Juan 15, 26, vuelve y repite que el Consolador viene del Padre, el Espíritu Santo viene del Padre y que él va a dar testimonio de Cristo. Amén. O sea que el Espíritu Santo va a dar testimonio acerca de Cristo. Otra de las cualidades que revelan la personalidad del Espíritu Santo es que él habla. O sea, el Espíritu Santo habla. Hechos capítulo 13, verso 2. Leamos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. O sea, aquí la Sagrada Escritura nos enseña que el Espíritu Santo dijo. Es decir, el Espíritu Santo habló. Entonces, vemos la expresión de los apóstoles cuando hablaban. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Entonces, ellos decían, así dice el Espíritu Santo a la iglesia. O el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla. Entonces, otra cualidad que revela la personalidad del Espíritu Santo es que él intercede. Romanos capítulo 8, verso 26. Leamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26, nos enseña que el Espíritu no solamente intercede, sino que nos ayuda. Y también que gime. La palabra gemir es decir llorar. E interceder significa orar por otros. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros y dice que lo hace con gemidos, con quejidos, con llanto. El Espíritu Santo nos ama de una manera sobrenatural. Y esto revela las cualidades del Espíritu Santo como persona. Otras de las cualidades que revelan la personalidad del Espíritu Santo es que él testifica.
Juan capítulo 15, verso 26, ya lo leímos, donde dice que el Espíritu Santo da testimonio, o sea, testifica acerca de Jesús. Otra cualidad es que Él da mandatos, Él ordena. Hechos capítulo 16, verso 6 y verso 7. Leamos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oiga lo que dice aquí, que aquí el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra en Asia, o sea que Él prohíbe también. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, lo que el apóstol Pablo está revelando aquí, que en su viaje misionero el Espíritu Santo le daba órdenes, le daba mandatos, mandamientos. No, usted no va para allá, usted se queda. No, no va para Asia. Se lo prohibió, no va para Bitinia, no va para allá. O sea, el Espíritu Santo le dio mandamientos. Entonces, eso son cualidades de persona. Otra cualidad es que el Espíritu Santo supervisa. Hechos capítulo 20, verso 28. Leamos. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, aquí la Escritura dice que a los pastores que han sido puestos como obispos, como líderes, el Espíritu Santo lo está supervisando, porque Él fue que lo puso. Por eso la Escritura dice en Hebreo capítulo 13, verso 17, que nosotros los pastores vamos a dar cuenta por las ovejas y vamos a dar cuenta por el rebaño. Entonces el Espíritu Santo está supervisando los líderes a ver cómo están dirigiendo el pueblo y a ver cómo están gobernando el pueblo y a ver cómo están tomando decisiones en el pueblo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, mirad por vosotros mismos y por el rebaño que el Espíritu Santo le ha puesto, dando a entender que el Espíritu Santo está supervisando la obra de los pastores. También la Biblia enseña que el Espíritu Santo guía. Juan capítulo 16, verso 13. Leamos. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, siguiendo con las cualidades del Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo nos enseña, que Él enseña. Juan 14, 26, que ya lo leímos, dice que el Espíritu Santo enseña. O sea, una mesa no te enseña, un viento no enseña, un carro, una casa no enseña, un objeto no enseña, pero una persona sí. Él puede ser contristado, y eso lo hablamos, y leímos la cita bíblica, Efesios 4:30, que Él siente tristeza. También puede ser enojado. O sea, el Espíritu Santo se puede enojar. Isaías capítulo 63, verso 10. Leamos. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. O sea, aquí la Escritura enseña en el libro de Isaías que los rebeldes hicieron enojar al Santo Espíritu de Dios. Amén. Y cuando habla de un enojo, no habla de un rencor o de un odio como sienten los seres humanos o los mortales, sino que cuando el Espíritu se enoja, el Espíritu Santo nos reprende y nos redarguye y nos castiga, como hace Dios con la humanidad, que lo castiga cuando hacen lo malo. Entonces, el Espíritu también se enoja. También la Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser tentado. Hechos capítulo 5, verso 9. Leamos. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. O sea, aquí vemos en la Escritura que Hechos está hablando del acontecimiento que pasó con Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo. Hablamos de eso ya en minutos atrás, donde se le mintió al Espíritu Santo. Pero aquí dice que la mujer llega sin saber nada y también miente. Entonces Pedro le dice,
¿Por qué han tentado al Espíritu Santo? O sea que el Espíritu Santo puede ser tentado. Y no solamente el Espíritu Santo, sino también Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4. Y hay un mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, donde dice que no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo puede ser tentado. También la Biblia enseña que el Espíritu Santo puede ser resistido. O sea, hay personas que le hacen resistencia al Espíritu Santo. Y todas estas son cualidades que revelan que el Espíritu Santo es una persona. No es un objeto, ni un viento, ni un aire, sino una persona. Entonces el Espíritu Santo puede ser resistido. Hechos capítulo 7, verso 51. Leamos. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Entonces aquí tenemos la historia de Esteban, el primer mártir, que murió por causa del testimonio de Cristo y de la palabra y de la verdad. Él está hablando la escritura con los fariseos y los escribas y los sacerdotes. Y él le dice que ellos son duros de cerviz, porque ellos han resistido al Espíritu Santo, se le han hecho resistencia al Espíritu de Dios. Y han rehusado oírle y escuchar la palabra que el Espíritu Santo había puesto en Esteban. O sea, aquí Esteban revela que el Espíritu Santo puede ser resistido y que hay personas que lo resisten. Otra de las cualidades es que el Espíritu Santo es blasfemado. Marcos capítulo 3, versos 29 y 30. Leamos. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces aquí Cristo habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y la palabra blasfemia o blasfemar se define como ofender, maltratar, hablar mal de alguien o de algo, burlar a alguien o a algo. Eso es blasfemia. Hacer bullying a alguien, burlar, relajar, amén, no tomar en serio. Entonces, aquí Cristo hablando dice que el que blasfeme del Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Entonces, aquí enseña la Escritura que el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Entonces, hemos visto diferentes tipos de cualidades que revelan la personalidad del Espíritu Santo. Hablar de sus nombres, al igual que el Padre tiene diferentes nombres, el Hijo tiene diferentes nombres, así también el Espíritu Santo también es conocido con diferentes nombres. Amén. Veamos. Espíritu de Dios. Se le conoce al Espíritu Santo como Espíritu de Dios. Génesis capítulo 1, verso 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Y se le conoce también como Espíritu de Cristo. El segundo nombre, Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Leamos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Entonces en este texto bíblico vemos revelados los dos primeros nombres. Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Amén. También se le conoce como Espíritu de Santidad. Romanos capítulo 1, verso 4. Leamos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo, empezando la carta a los romanos, él está dando una salutación, un saludo, y dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios y respaldado con el Espíritu de Santidad, que se está refiriendo al Espíritu Santo. El nombre número 4 o el cuarto nombre que se le da al Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Juan 14, 17. Leamos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí Cristo hablando del Espíritu de verdad, dice que el mundo no le conoce. Entonces es conocido también como Espíritu de verdad. Otro nombre es Consolador. Juan 14:16. Leamos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Que ya hemos hablado de este texto bíblico. Juan capítulo 14, verso 16. Otro nombre es Espíritu del Señor. Y lo hemos revelado en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1. Veamos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Estos son los nombres dados al Espíritu Santo. Bien, hemos llegado al final de esta doctrina bíblica que se tituló el Espíritu Santo. Esperamos que haya sido de edificación y que aprendamos un poco más acerca de lo que es el Espíritu Santo y su personalidad y su deidad. En la próxima doctrina vamos a hablar acerca del hombre. Ya terminamos de hablar de la Trinidad y vamos a entrar ahora de hablar del hombre. Una doctrina muy interesante donde hablaremos de la creación del hombre, hablaremos del alma, que es el alma, que es el espíritu, amén, que es el cuerpo del hombre, cómo Dios lo formó. Entonces es una doctrina muy importante y que va a ser rica en edificación. Así que no te lo pierdas en nuestro próximo video. El tema número 6 que viene es el hombre. Suscríbete a nuestro canal para que te lleguen los videos que vamos subiendo en la semana. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.